Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a hablar de algo que a primera vista puede parecer simple, pero que puede ser un verdadero dolor de cabeza, los balcones. Sí. Muchos de vosotros tenéis uno en casa y lo disfrutáis a diario, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué pasa cuando surgen problemas? ¿Quién se hace responsable de las reparaciones? ¿Cubre el seguro los daños? Para responder estas preguntas vamos a usar la información que nos ha proporcionado Solucionesespeciales.net, una empresa especializada en reparación e impermeabilización de balcones. Preparaos para descubrir algunos datos sorprendentes, porque este tema tiene más miga de lo que parece. Efectivamente, los balcones son un elemento muy apreciado en las viviendas, especialmente en las ciudades donde el espacio al aire libre es un bien preciado. Nos permiten disfrutar del sol, tomar el aire fresco e incluso hacer una barbacoa con amigos, como bien dice la fuente. Pero esa imagen idílica puede convertirse en una pesadilla si nuestro balcón empieza a dar problemas. Eso es. La fuente habla de casos de estructuras que se desmoronan, techos y alfombras dañados por filtraciones, e incluso la aparición de moho. Y no me quiero ni imaginar el olor a humedad que debe haber en esas casas. El moho es un problema serio, no solo por el mal olor, sino porque puede afectar a la salud, causando problemas respiratorios y alergias. Por eso es fundamental atajar el problema de raíz en cuanto detectemos la más mínima señal de humedad. Claro. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿De quién es la culpa cuando un balcón empieza a dar problemas? ¿Es siempre responsabilidad del propietario? Pues no siempre. La fuente nos revela que en muchos casos los problemas se deben a una mala construcción o a un diseño deficiente del balcón. Es decir, que el problema ya estaba ahí desde el principio, aunque no se manifestará hasta pasados unos años. Eso significa que, en teoría, el responsable sería el constructor o promotor, ¿no? Pero ¿cómo se demuestra eso después de tanto tiempo? Esa es la parte complicada. A veces es difícil, incluso imposible, demostrar que el problema se debe a un fallo en la construcción original. Y claro, mientras tanto, el propietario actual es quien tiene que lidiar con las consecuencias. La fuente menciona que el proceso de reparación de un balcón suele ser bastante complejo y costoso. Hablan de levantar baldosas, reemplazar la impermeabilización, volver a colocar las baldosas. Menuda obra. Exacto. Y aquí es donde entra en juego el tema del seguro. ¿Quién paga la factura de estas reparaciones? ¿Cubre el seguro los daños causados por una mala construcción? Esa es la gran pregunta. Y por desgracia, la respuesta no es tan sencilla como nos gustaría. La fuente nos advierte de que el seguro puede cubrir los daños consecuentes de una gotera, por ejemplo, si se filtra agua al piso de abajo y se estropea el techo. Pero si los daños se han producido de forma gradual durante un largo periodo de tiempo, es posible que el seguro se lave las manos. Y no solo eso. También hay que tener en cuenta que la responsabilidad puede ser compartida. Si el problema se origina en la cubierta del edificio, por ejemplo, podría ser la comunidad de propietarios la que tuviera que hacerse cargo de las reparaciones. ¡Vaya lío! Parece que en el mundo de los balcones nada es blanco-negro. Hay muchos matices, diferentes escenarios posibles y no siempre está claro quién debe asumir la responsabilidad. Por eso es tan importante informarse bien, leer con atención las condiciones de nuestro seguro y sobre todo actuar con rapidez en cuanto detectemos algún problema en nuestro balcón. Cuanto antes actuemos menores, serán los daños y mayores las posibilidades de que el seguro cubra los costes de la reparación. Y precisamente para evitar males mayores, creo que es importante que entendamos un poco mejor cómo se construyen los balcones y qué elementos son clave para garantizar su impermeabilización. Al fin y al cabo, la información es poder, ¿no? ¿Crees? Totalmente saber cómo funciona nuestro balcón nos puede ayudar a detectar posibles problemas a tiempo y a tomar las medidas necesarias para evitar que se conviertan en un auténtico desastre. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué dice la fuente sobre construcción de los balcones? Bueno, aunque no entre en detalles técnicos muy específicos, sí que destaca la importancia de una estructura sólida que soporte el peso del balcón y del suelo. Parece obvio, ¿verdad? Pero a veces durante la construcción se pueden cometer errores que comprometan la estabilidad de la estructura. Y supongo que la humedad y las filtraciones de agua pueden agravar aún más el problema, ¿no? Al fin y al cabo, el agua es capaz de erosionar incluso la roca más dura con el paso del tiempo. Exacto. Por eso es fundamental que la impermeabilización del balcón sea la adecuada. La fuente habla de la necesidad de utilizar materiales aptos para el propósito, lo que significa que no todos los materiales son válidos para cualquier tipo de balcón. Ajá. ¿Y qué factores influyen en la elección del material de impermeabilización? Pues depende de varios aspectos. El tipo de balcón, la climatología de la zona, el presupuesto disponible.
Hay que tener en cuenta que no es lo mismo impermeabilizar un balcón en Galicia, donde llueve con frecuencia, que en Almería, donde el clima es mucho más seco. Claro, y supongo que el precio también será un factor a tener en cuenta. ¿Hay mucha diferencia de precio entre los distintos tipos de impermeabilización? Sí, hay algunos materiales son más económicos que otros, pero también hay que tener en cuenta la durabilidad y la eficacia a largo plazo. A veces es mejor invertir un poco más al principio y asegurarnos una buena impermeabilización que nos ahorre problemas y gastos en el futuro. La fuente menciona un método que no requiere levantar el suelo del balcón, algo sobre una membrana de poliuretano poliurea. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre este sistema? Por supuesto, la membrana de poliuretano poliurea es un material impermeabilizante líquido que se aplica en frío. Es una técnica bastante novedosa que ofrece varias ventajas. En primer lugar, es muy eficaz ya que crea una capa continua e impermeable que protege el balcón de las filtraciones. En segundo lugar, es muy rápida de aplicar ya que no requiere tiempos de secado prolongados. Y por último, es menos invasiva que otros métodos ya que no implica levantar el suelo del balcón. Pues suena a una solución bastante práctica, menos polvo, menos ruido, menos molestias para los vecinos. Sexto, es una opción muy interesante especialmente para balcones que no tienen problemas estructurales graves y solo necesitan una renovación de la impermeabilización. Claro, pero entiendo que como siempre lo mejor es consultar con un profesional para que valore la situación de nuestro balcón y nos recomiende la mejor solución. Sin duda, un profesional cualificado podrá evaluar el estado de la estructura, la gravedad de las filtraciones y otros factores relevantes para determinar qué tipo de impermeabilización es la más adecuada en cada caso. Y volviendo al tema de la construcción, la fuente insiste en la importancia de un buen diseño y una mano de obra de calidad desde el principio. Supongo que esto es fundamental para evitar problemas a largo plazo. Absolutamente de nada sirve tener una buena impermeabilización si la estructura del balcón es deficiente. Es como ponerle un parche a un barco que se está hundiendo. Tarde o temprano el agua acabará entrando. Es decir, que la calidad de la construcción es la base de todo. Si los cimientos son débiles, el edificio entero se tambaleará y en el caso de los balcones esto puede tener consecuencias muy graves. Imagina que compras un piso nuevo con un balcón precioso y a los pocos años empieza a tener problemas de filtraciones, grietas, desprendimientos. No solo te enfrentas a las molestias de las reparaciones, sino que el valor de tu vivienda también se ve afectado. Desde luego es una situación muy desagradable. Y aquí volvemos al tema de la responsabilidad. Si los problemas del balcón se deben a una mala construcción, ¿quién debe asumir los costes de la reparación? El constructor. El promotor. El propietario actual. Esa es la gran pregunta. Y por desgracia, no hay una respuesta fácil. La fuente no se moja mucho en este tema, pero sí sugiere que la responsabilidad podría recaer en el constructor o promotor original. Lo cual parece lo más justo si realmente son los culpables de los fallos de construcción. Pero claro, como decíamos antes, demostrar esa culpabilidad después de tanto tiempo puede ser una tarea titánica. Exacto. Y mientras tanto, el propietario actual se encuentra en una situación muy complicada con un balcón que necesita ser reparado y sin saber a quién reclamar los costes. Por eso es tan importante que los compradores de viviendas nuevas sean conscientes de la importancia de una buena construcción e impermeabilización y que exijan garantías a los constructores. Es un consejo muy valioso. Al fin y al cabo, la prevención es la mejor medicina, ¿no crees? Sin duda, invertir en una buena construcción e impermeabilización desde el principio puede ahorrarnos muchos disgustos y gastos a largo plazo, y si a pesar de todo surgen problemas, al menos tendremos la tranquilidad de contar con una garantía que nos cubra las espaldas. Y hablando de gastos, la fuente menciona que el coste de reparar un balcón puede variar mucho dependiendo de la gravedad del problema y del tipo de reparación necesaria. ¿Nos puedes dar una idea aproximada de cuánto puede costar una reparación de este tipo? Claro, un simple sellado de grietas puede costar unos pocos cientos de euros, mientras que una reparación integral que implique levantar el suelo y reemplazar la impermeabilización puede superar los miles de euros. Vaya, no es precisamente un gasto menor. Es importante tener en cuenta sus costes potenciales, tanto para los propietarios como para los compradores de viviendas. Un balcón puede parecer un lujo atractivo, pero también puede convertirse en un pozo sin fondo si surgen problemas. Totalmente de acuerdo, la información y la planificación son claves para disfrutar de un balcón sin preocupaciones. Y con esa reflexión creo que hemos cubierto bastante terreno en esta parte de nuestra inmersión. Hemos explorado los aspectos técnicos de la construcción y la impermeabilización, la importancia de una buena mano de obra y los costes potenciales de las reparaciones. Sí hemos profundizado en algunos detalles cruciales que pueden ayudar a nuestros oyentes a tomar decisiones informadas sobre sus balcones. Exactamente, pero aún nos queda un último aspecto por analizar. El seguro. Así, el gran interrogante, ¿qué cubre el seguro y qué no cubre cuando se trata de problemas de balcones? Esa es la pregunta del millón y la que abordaremos en la próxima parte de nuestra inmersión.
Así que, queridos oyentes, no os perdáis la última parte de nuestro viaje al mundo de los balcones. Y volvemos a nuestra cita para desentrañar el último misterio que nos queda, el seguro. Hemos visto que las reparaciones de un balcón pueden costar un ojo de la cara y nadie quiere verse en esa situación sin la ayuda del seguro. ¿Nos puedes iluminar un poco sobre este tema? Pues la información que nos ofrece la fuente nos deja con luces y sombras. Empecemos por la buena noticia. Muchas compañías de seguros sí cubren los daños consecuentes de una gotera en el balcón. Eso ya lo habíamos comentado antes, ¿verdad? Por ejemplo, si la gotera de mi balcón estropea el techo del vecino de abajo, el seguro podría cubrir la reparación del techo, aunque no cubra la reparación de la propia gotera. Exacto. Pero, aquí viene la letra pequeña. La fuente advierte que los daños que se han producido durante un periodo de tiempo pueden no estar cubiertos. Es decir, si la gotera lleva mucho tiempo y los daños se han ido acumulando poco a poco, el seguro podría negarse a pagar. Vaya, eso sí que es una mala noticia. ¿Y cuánto tiempo es un periodo de tiempo? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Una década? La fuente no lo especifica y probablemente varíe según la compañía de seguros y la póliza. Lo importante es ser conscientes de esta posible limitación y revisar a fondo las condiciones de nuestro seguro. Fíjate bien en las cláusulas que hacen referencia a daños por agua y filtraciones. A veces lo que parece una buena cobertura, a simple vista, puede esconder exclusiones que nos dejen con el moho en las manos. Y nunca mejor dicho. Muy buen consejo. Más vale prevenir que lamentar. ¿Y si descubrimos una gotera en nuestro balcón, qué debemos hacer? Correr a llamar al seguro, ¿no? Lo primero es actuar con rapidez. Cuanto antes se repare la gotera, menores serán los daños y mayores las posibilidades de que el seguro cubra los costes. Pero ojo, no te limites a llamar al seguro y esperar a que te solucionen el problema. No. ¿Qué más debemos hacer? Documenta todo. Haz fotos y vídeos de los daños tanto en tu balcón como en las zonas afectadas por la filtración. Reúne toda la información que puedas sobre el origen de la gotera y los intentos de reparación. Esto te ayudará a defender tu caso ante el seguro y a demostrar que has actuado con diligencia. Entiendo. Es como cuando tienes un accidente de tráfico, ¿no? Hay que recopilar pruebas para demostrar lo que ha ocurrido. Y si la gotera no es culpa mía, si se debe a un fallo en la construcción del edificio, ¿qué pasa entonces? En ese caso, entra en juego el administrador del edificio, como ya hemos comentado. La fuente nos recuerda que el administrador tiene el deber de mantener la propiedad común en buen estado, y eso incluye la estructura del edificio. Es decir, que si la gotera se debe a un problema en la construcción original del edificio, la comunidad de propietarios podría ser la responsable de pagar la reparación. Exacto. Pero claro, como siempre, demostrar esa responsabilidad y conseguir que la comunidad asuma los costes puede ser una odisea. En estos casos es fundamental contar con un buen asesoramiento legal que nos ayude a defender nuestros derechos. Menudo laberinto. Parece que en el mundo de los balcones la responsabilidad y el seguro son temas llenos de trampas y posibles disputas. Es cierto. Por eso es crucial estar bien informados, leer la letra pequeña de nuestro seguro y no tener miedo a hacer preguntas. Y por supuesto, si tenemos dudas o necesitamos asesoramiento especializado, siempre podemos acudir a empresas como solucionesespeciales.net, que cuentan con la experiencia y el conocimiento para guiarnos en este complejo mundo. Totalmente de acuerdo. Y con esta última reflexión creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en el apasionante y a veces problemático mundo de los balcones. Hemos explorado los aspectos técnicos, la responsabilidad del seguro y hemos aprendido que la prevención, la información y la acción rápida son claves para disfrutar de un balcón sin sobresaltos. Y sobre todo que ante la duda lo mejor es consultar con un experto. Exacto. Y con esto nos despedimos. Esperamos que esta inmersión nos haya sido útil e interesante. Hasta la próxima. Hasta